Buenas, mi nombre es Carlos Fabián Tapia Ramos, soy estudiante de la Fundación Universitaria del Área Andina, curso noveno semestre de Ingeniería Civil, y esto hace referencia a la materia de pavimentos. Bueno, vamos a hablar sobre el módulo resiliente, por qué factores se ve influenciado y cómo se determina. El módulo resiliente es un parámetro que mide la capacidad que tiene un material para recuperarse cuando está sometido a esfuerzos aplicados. Esto se mide por las deformaciones. Los factores por los cuales se ve influenciado son 6 y los vamos a ir explicando uno a uno. Cuando se ve influenciado por esfuerzos, el módulo resiliente básicamente depende de la presión de confinamiento y la sumatoria de los esfuerzos que se determinan. Cuando se habla de cantidad de agua, la cantidad de agua es que mientras el material tenga exceso o mucha cantidad de agua, esa agua va a envolver las partículas, la cual va a quitar la trabazón entre ellas y van a haber mayores deformaciones. En términos de densidad, la densidad se dice que el material granular, entre más denso sea, mayor va a ser su módulo resiliente, porque va a haber mayor acoplamiento entre las partículas granulares. En la granulometría se busca que los materiales sean más granulares, valga la redundancia, ya que estos poseen caras más fracturadas y ayudan a la trabazón entre ellas. En el historial de esfuerzo y las frecuencias de carga, el historial de esfuerzo no afecta el módulo resiliente, pero el número de ciclos que se presenten sí lo aumenta. Y en frecuencia de carga, la frecuencia de carga no está directamente correlacionada en términos de módulo resiliente. En los tipos de ensayo tenemos el PCC, que es presión de confinamiento constante, y el PCV, presión de confinamiento variable. Cabe mencionar que para determinar el módulo resiliente se puede hacer o se puede hallar por los ensayos anteriormente mencionados y por unos métodos mecánico-empíricos, los cuales están determinados por el manual de Ashton o el método de Shell. El pavimento que vamos a analizar fue un tramo vial que está ubicado en Santa Lucía, Barranca Lebrija, en el departamento del Cesar, el cual tiene una longitud de 6.5 kilómetros. Tenemos una estructura de pavimento flexible, la cual está conformada por una capa asfáltica, una base granular y una subbase granular. Los mecanismos de falla de estos son los siguientes. La capa asfáltica se ve influenciada por tensión, ya que está conformada por ligantes asfálticos. La base y la subbase, al ser granulares, están sometidos a abollamiento. Están sometidos a abollamiento por la acumulación de deformaciones plásticas que se presentan en las diferentes capas. También es un pavimento flexible porque los esfuerzos que se están aplicando al irse transmitiendo a las capas inferiores se van disipando en cada una de ellas para que cuando lleguen a la subrasante llegue la menor cantidad de esfuerzos posibles. El diseño que presentamos anteriormente es un tramo de 6.5 kilómetros. Está comprendido por dos tramos homogéneos, el cual el tramo 1 presenta una gradación muy mala por materiales limos-arcillosos. El tramo número 2 presenta una gradación bastante granular, los cuales tienen poco porcentaje de finos. El diseño que presentaron nos dice que los CBR de la subrasante fueron preestablecidos o hallados por medios de ensayos de laboratorio. Para corroborar los módulos resilientes, tanto de la base como de la subbase granular, que fueron presentados en el diseño anterior, lo vamos a corroborar por medio del método de la Ashton, por relaciones empíricas. El tramo número 1, analizando la base granular, tenemos el K1 y el K2. El K1 y el K2 son valores típicos que nos da el manual de correlaciones empíricas que hacen referencia o dependen directamente del estado de humedad. Ese estado de humedad, si es seco, húmedo, saturado, dependen de la temperatura media anual promedio y de las precipitaciones medias anuales. En este caso, según el diseño, tenemos un estado de humedad seco.
Los coeficientes de los esfuerzos dependen de los espesores de la carpeta asfáltica, que en nuestro caso del tramo número 1 son de 3.9 pulgadas, y del módulo resiliente que obtenemos del diseño anterior. Para obtener un nuevo módulo resiliente, valga la redundancia, solamente tenemos que reemplazar en la fórmula y ese valor está obtenido por métodos cuantitativos. Los valores de K1 y K2 fueron hallados en términos de condiciones ideales en Estados Unidos. Entonces esto va a generar mucha incertidumbre en términos de la escogencia de cuál va a ser el más óptimo para nuestro caso de la subbase y de la base. Número 2, tenemos un espesor de la carpeta asfáltica que también está en el rango de 2 a 4 pulgadas. Volvemos y hacemos los mismos procesos cuantitativos por cálculos de correlaciones empíricas y obtenemos un módulo resiliente tanto para base como para subbase. Bueno, acá tenemos la comparación de las estructuras del pavimento tanto en el tramo 1 como en el tramo 2. En el tramo 1 tenemos, como lo había mencionado anteriormente, que tenemos un suelo limo-arcilloso de muy baja gradación. Y en el tramo 2 tenemos un suelo granular con poco porcentaje de finos. Vamos a analizar las diferencias entre los módulos resilientes de capas de base y subbases granulares tanto en el tramo 1 como en el tramo 2. Podemos observar que tenemos una diferencia en espesores de capas. En el tramo 1, en la base granular, tenemos que el módulo resiliente aumentó muy poco. Esto se debe básicamente a que tenemos altos espesores tanto en la capa asfáltica como en la base granular. Bueno, se ve que aumenta muy poco debido a que la capa asfáltica posee un gran espesor y esto afecta directamente el aumento cuantitativo del módulo resiliente debido a que a mayor espesor de la capa asfáltica, mayor va a ser la disipación de esfuerzo en esa capa. En la subbase granular observamos que también aumenta muy poco o no considerablemente el módulo resiliente. Debido a lo mismo, acá tenemos un espesor de 30 centímetros y acá uno de 40. Asimismo, los esfuerzos se van disipando entre capa y capa. En la subrasante tenemos un módulo resiliente bastante menor debido a que la subrasante, el material es pobre o muy pobre en términos de gradación. Si nos vamos al tramo 2, ya podemos observar que tenemos un suelo granular con poco porcentaje de fino y los espesores de las capas son menores. Si los porcentajes de capas son menores, van a tener menor disipación de esfuerzo y mayor módulo resiliente. En términos cuantitativos, lo podemos observar cuando tomamos el módulo resiliente, la base granular que hicieron en el diseño de pavimentos y el módulo resiliente que se halló por el método de Ashton de una manera empírica, por medio de correlaciones. Básicamente también porque los espesores de la base granular son menores, podemos observar que poseen el mismo módulo resiliente del tramo 1 debido a que no existe una variación considerable en los espesores de la capa asfáltica. Y de modo cuantitativo, en el método de Ashton, no tienen en cuenta el módulo resiliente de la subrasante, que en este caso es mucho mayor que en el tramo 1 debido a las gradaciones del suelo. Por la gradación del suelo que tenemos en el tramo 1, los diseñadores de esta estructura de pavimento tomaron la decisión de tomar o de colocar un geotextil y una geomalla. Un geotextil entre la subrasante y la subbase granular y una geomalla entre la subbase granular y la base granular. Esto va a generar un aporte estructural, pero ese aporte estructural no es cuantificable cuantitativamente, debido a que los métodos de análisis que tenemos para hallar los módulos resilientes no tienen en cuenta los aportes
estructurales o las capacidades que nos pueden brindar el uso de los geotextiles. En el tramo 2, debido a los módulos resilientes que tenemos en cada una de las capas, los diseñadores no decidieron colocar ningún geotextil debido a la granulometría que presentan la base y la subbase granulares. Aquí se puede observar muy bien la no linealidad de los materiales granulares, debido a que en el tramo 2, bueno, acá en el tramo número 2 se puede ver que se cumple el término de la transición de los módulos. Esto se debe a que las transiciones de los módulos cumplen un parámetro de que el módulo de la capa siguiente debe ser de 2 a 4 veces mayor que el de la capa anterior. En este caso, la subbase granular, en su módulo resiliente, es 2 veces mayor que el de la subrasante, y en la base granular es de 2 a 4 veces el módulo de la subbase granular. Estos módulos que estamos comparando son los que se hallaron por el método de Astor por las correlaciones empíricas. En el tramo 1, si hacemos el mismo análisis, las transiciones de los módulos de la subrasante a la subbase se ve que es casi 10 veces o 9 veces el módulo en comparación al anterior. Aquí se ve que no se cumple ese término o ese proceso de las transiciones de los módulos. Bueno, como pudimos observar, el módulo resiliente es un parámetro muy importante para el diseño de los pavimentos, básicamente porque este nos dará a entender o nos ayudará a comprender la capacidad que tiene ese material para poder recuperarse en términos de los esfuerzos y las deformaciones. En nuestro proyecto analizado, como pudimos ver, también esto depende de la gradación de los materiales que encontremos en los tramos en el cual se vaya a realizar nuestro estudio. También debemos hacer un análisis bastante detallado en términos de los CBR y en términos de los módulos resilientes al momento de hallarlos cuantitativamente. Nos dimos cuenta que por métodos empíricos o correlaciones empíricas podemos generar bastantes porcentajes de errores o grandes incertidumbres en los resultados en términos de comparar o asemejar un diseño con otro. Y que aunque encontremos materiales bastantes o muy poco, con muy pocas gradaciones granulométricas, hoy en día contamos con ayudas que nos permiten mejorar la capacidad de soporte o darle como una mejora en términos de capacidades de soporte a los materiales muy poco gradados, los cuales, si tenemos una cantera o materiales extraíbles muy lejos, podemos utilizar geotextiles o geomallas, aunque no sean cuantificables. Cualitativamente, eso nos ayudará o mejorará el comportamiento de nuestros materiales o de la subrasante que podamos encontrar.